Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy vamos con uno de los vídeos que más me gusta hacer, que es el de mis lecturas favoritas de los anteriores X meses. Esta vez había pasado muchísimo tiempo porque creo que no os traía un favoritos de lecturas desde el año pasado, así que se me han acumulado unos cuantos y solo he metido en este vídeo lecturas que tengan más de 4 estrellas, que normalmente suelo meter también a unas de 4 porque ya es un libro que me ha gustado mucho. Aún así me han salido 7, así que vamos a ir un poco rapidín. He metido de las 7, las he ordenado en orden cronológico, excepto la primera de la que os voy a hablar, que es una lectura que he hecho hace muy pocos días y que ha sido una colaboración, así que como sé que hay mucha gente que no se queda hasta el final, pues la quería meter la primera porque todos los que estéis aquí, todas la escuchéis. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido, dejarme algún comentario bonito que siempre me ayuda un montón. Y dicho esto, vamos al lío. Yo os hablé un poquito de ella hace 2 semanas en el vídeo de literatura feminista y es que el libro que he leído que tanto me ha gustado es La mitad que sangra. Gracias por aquel Libros de Cao por habérmelo enviado en digital, porque la verdad es que ha sido una experiencia increíble leer este libro y que es un ensayo que investiga cómo y por qué no se ha investigado más la menstruación y por qué no sabemos más de ella y que intenta no justificar sino explicar y darnos a entender que no sabemos más de la menstruación porque realmente es algo que no se investiga a través un poco de la historia de todas las mujeres, de la historia de la investigación y intenta resolver preguntas muy básicas pero que no todas les damos esta vuelta, que es: ¿la regla debería doler? ¿Es normal que duela? La respuesta es no. ¿Es normal que, aunque vayamos muchas mujeres con patologías totalmente distintas, a todas nos acaben recetando la anticonceptiva? La respuesta también es que no. ¿Tenemos realmente que ajustarnos a que los ciclos de todas sean súper perfectos? La respuesta también es que no. Y sobre todo, si las reglas las estuviesen sufriendo realmente los hombres, ¿tendríamos ya algún tipo de solución a esto? La respuesta en este caso también es que sí. Y lo que hace es, a través de un ensayo a más de 900 mujeres, también hay hombres trans y personas no binarias, hacer un poco un análisis para realmente demostrar que nuestros problemas siguen presentes, que el desconocimiento sigue presente, que es un problema que existe pero al que no le estamos dando el peso suficiente y que me ha gustado muchísimo porque es un libro súper accesible que realmente se siente como si te lo estuviese contando alguien muy cercano. A mí, de terminar este libro me ha dejado un vacío existencial enorme porque es un libro con el que he aprendido muchísimo, por ejemplo, sobre todas las fases de la menstruación, los síntomas que se asocian a cada fase, etcétera, etcétera. Es algo que deberíamos saber de primeras, pero que no sabemos muchas veces y que aprender esto también ha sido muy guay, a la vez que me estaba enfadando sobre todo muchísimo al ver cómo algunos problemas siguen sin tener solución, cómo es algo de lo que no nos estamos quejando. Tampoco tiene también muchísimos datos muy curiosos que yo he ido anotando y que me ha gustado mucho cómo está estructurado tratando diferentes temas, todos muy importantes, están muy bien agrupados, por ejemplo sobre la menarquia, sobre la endometriosis, sobre la menopausia, diferentes temas con muchísimos testimonios, con muchísimas gráficas, con imágenes. Es un libro súper mega completo que además me gusta mucho que sea un libro con perspectiva de género muy fuerte y también con perspectiva de clase muy fuerte, que me parece muy importante. También como habla sobre la pobreza en la higiene femenina, y que yo os digo que me gustaría muchísimo que si veis este libro y este vídeo y os interesa mínimamente os apuntéis la lectura porque a mí me ha fascinado. Dicho esto, un libro que no me aguantaba más las ganas de hablaros de él, De mis ojos y miraste las tinieblas, de Irene Solá, lo leí y además lo leí en el club de lectura del Rinconcillo aquí en Zaragoza en enero, lo cual me pareció súper productivo. A mí es una cosa que este año estoy intentando fomentar más, el comentar libros con gente que sabe mucho y poder enriquecer mejor la lectura o ir a firmas de autores para poder conocer más del libro. Me parece una forma de abarcar mejor el libro al completo, digamos, darle una segunda lectura. Y el caso es que este libro me ha fascinado y no me lo esperaba, porque Canto yo y la montaña baila no me gustó absolutamente nada y no lo entendí. Y ya os digo que sí que es cierto que aunque lo entendí parcialmente, hubo cosas que se me pasaron y que al haberlo comentado con gente que tiene otros puntos de vista, pues las he descubierto hablando con ellos. No sé muy bien cómo hablar de este libro sin hacer spoilers, sin destriparlo, porque es un libro de estos súper extraños. Si habéis leído la autora ya sabéis a lo que me estoy refiriendo,
que no puedo decir realmente de qué es lo que va, pero que de estos que tienes que ir con la mente abierta a lo que te vas a encontrar. Es un libro ambientado en el Pirineo catalán, la historia de una familia a lo largo de diferentes generaciones, muy larga, o sea, vamos aquí desde siglos atrás, y una familia formada principalmente por mujeres, y es una familia a la que le ha caído una especie de maldición, porque la primera mujer de esta familia que vamos a conocer hizo un pacto con el demonio y ahora mismo toda su descendencia, digamos que le falta algo físicamente de su cuerpo y que eso le genera algún tipo de carencia, porque os hagáis la idea, por ejemplo, tenemos a Bernardeta que le faltan las pestañas y que eso hace que pueda tener visiones, o a Margarida que le falta un cuarto de corazón y eso hace que no pueda sentir por completo. En la sinopsis de atrás pone que todas estas mujeres se van a reunir para hacer una fiesta. Yo no diría que el libro va sobre eso, sino más bien que estamos desde el principio viendo el final de la vida de Bernardeta y esto nos sirve para rememorar todo el resto de personas y tal. Yo os digo que es muy confuso este libro de leer, es de estos que hasta que no estás llegando a la segunda mitad no te das cuenta de lo que realmente has estado leyendo en ese momento, pero a partir de ahí te cambia la visión totalmente. A mí es un libro que me ha impactado muchísimo, sobre todo por cómo escribe Irene Solá. Yo creo que con este libro ya se ha consagrado después del anterior y este como una de las mejores autoras y más talentosas que tenemos en este país. Lo digo totalmente sin exagerar y que creo que aunque te puede gustar este libro no, pero al leerlo sí o sí vas a sentir la grandeza de este libro y sobre todo también todo el trabajo que tiene detrás. Porque es un libro que habla de folclore, de brujas, todo el tema de cómo está reflejado el demonio. Bebe mucho de toda la cultura tradicional del Pirineo catalán y creo que que se nota muchísimo todo el trabajo que tiene detrás en este respecto. A mí ya sabéis sobre todo que si me das un libro lúgubre con una ambientación oscura y muy escatológico, te voy a decir que sí o sí, es una cosa como muy de nicho, pero que a mí siempre me atrae mucho y que además que es cierto que es un libro muy complejo, pero es cortito, con lo cual tampoco te requiere tanto esfuerzo como para acabarte cansando de tener que estar todo el rato interpretando qué es lo que estás leyendo, pero eso sí que os recomiendo muchísimo cuando lo vayáis leyendo haceros un árbol genealógico, porque a mí me ayudó un montón. Un libro que cuando lo acabé le puse 5 estrellas, pero en verdad cuando según han ido pasando las semanas le bajaría un poco la nota, no sé si me ha gustado mucho, es Muerte con pingüino, editado por Blackie. A mí me encanta meterme en un libro de Blackie sin saber absolutamente nada de él, sabiendo que me va a gustar segurísimo y irlo descubriendo. En este caso es un libro ambientado en Ucrania justo cuando se está separando la URSS y es la historia de un hombre que está deprimido y que como están cerrando el zoológico por las tensiones políticas que hay y tal, pues adopta un pingüino que se queda abandonado y que resulta que el pingüino también tiene depresión. Y al inicio del libro le van a ofrecer un trabajo a nuestro protagonista muy especial y es el de escribir necrológicas de personajes famosos de la época y del país. Lo único pues que estos personajes aún están vivos, no sabemos por qué, para qué hacen estas reseñas, tal, se mezcla un poco con la trama de que en algún momento del libro le van a pedir que cuide a una niña y bueno, pues vamos a seguir todas las tensiones políticas del país hasta el final. Es un libro que mezcla mucho esta parte de thriller, esta parte de historia muy en el trasfondo, esta parte de realismo mágico con el pingüino que está en la casa, sobre todo con el humor. Es un libro muy divertido y que a mí me ha gustado mucho, como realmente refleja unos acontecimientos tan tristes porque es un ambiente cargado de tensiones, de pobreza, de hambre, de soledad, pero con pequeños momentos de humor y también de luz dentro de esta familia muy luminosos. Es un libro con un mensaje muy esperanzador. A mí esta forma en la que ha integrado al pingüino dentro de la familia me ha gustado mucho, en primer lugar porque me ha recordado muchísimo, por ejemplo, a la familia que forman en lecciones de química, las dos con el perro que también tiene, que puede hablar este perro. Es un poco esta forma en la que integra un elemento súper amigable para hacer que la familia sea un poco más acogedora y también como a la vez el propio pingüino es un reflejo de los sentimientos del protagonista y podemos entender mejor al protagonista a través de lo que está sintiendo el pingüino. A mí me ha recordado mucho también a Matadero 5. Este vídeo podría ser en realidad un vídeo de estos de si te ha gustado este vídeo te gustará este otro, pero a mí es una gusta que también me gusta hacer mucho porque hay veces que no estás seguro si un libro te va a gustar o no, si te dicen que te recuerda a X libro que a ti te ha gustado mucho, pues te animas más a leerlo. Es un poco Matadero 5, pero un poco más aún existencialista y bueno, que me parece un libro
curioso, cuanto menos, eso desde luego. Vamos a por otra de mis obsesiones de este año. Este libro lo escuché en el Biblio y me da muchísima rabia no tenerlo en papel, y es En la boca del lobo, de Elvira Lindo, un reencuentro genial con la autora, a la que hacía mucho que no leía, y que de hecho fui al Club de Lectura Sin Género de Dudas aquí en la Universidad de Zaragoza, donde vino Elvira Lindo a hablar de este libro y fue súper interesante. Es otro de estos libros de los que no puedo decir realmente de qué va, porque sería un spoiler muy grande, que tiene una temática que no suele gustar a todo el mundo, que tiene también ciertos trigger warnings, pero que no puedo decir because es un spoiler muy grande, que tiene muchas similitudes, de hecho, con el de Te mis ojos y miraste las tinieblas, un elemento en común, y que es la historia de Julieta, que es una niña que saca muy malas notas en el colegio, que en el colegio le dicen que tiene que hacer terapia y tal, y su madre, con la que tiene una relación muy extraña, porque su madre nunca ha sabido demostrarle cariño a la hija, ni ha sabido darle el amor que merecía, decide llevarla a pasar el verano a una casa que han heredado en un pueblo que se llama Las Sabinas, que está literalmente en mitad de la nada, con un bosque, con un montón de señoras mayores, donde apenas hay niños con los que pueda jugar, y es un poco la historia de este verano. También vemos el futuro de Julieta, es un libro que juega muy bien con los tiempos, y también uno en el que pasan dos cosas. La primera, que llegado a un punto te das cuenta de cómo está narrado la historia, porque sabes que dentro de la propia narración hay algo que no te cuadra, pero no sabes el qué, y una vez entiendes cómo está jugando con estos tiempos, con estos personajes, ya te cuadra todo mucho mejor y es una cosa muy guay. Y la segunda, que es un libro en el que tú sabes que pasa algo. No sabes el qué, sabes que hay algo muy oscuro que está a punto de desvelarte y que no te lo desvelan hasta el final, con lo cual también cuando ya conoces esto, ves la perspectiva, ves todo el libro que has leído desde otra mirada, que a mí me ha parecido algo súper guay también. Este libro, por ejemplo, me recordó muchísimo a una de educación física de Rosario Villajos, que si os gustó ese, quizás os pueda gustar también todo este tema de la adolescencia incomprendida, de la madre que no le sabe dar amor a la hija, de la soledad, del trauma de ser una mujer que está pasando la adolescencia, todo el tema de la menstruación, tiene muchas similitudes. Es cierto que hay un personaje que se llama Emma, que surge a lo largo del libro y que toma mucho peso y que a mí no me terminó de cuadrar mucho con la historia, no me parece... O sea, hay partes en las que he conectado muchísimo y partes en las que he desconectado un poco más, pero aún así es una historia que me parece súper redonda y que tiene un final increíble. Un libro que ya os dije hace unos cuantos vídeos, cuando subí el 12 libros reto que quería leer este año, que os lo voy a dejar por aquí si no lo habéis visto, que quería leer, es el del fantasma de la ópera. Finalmente lo he leído en la edición de Umbriel, que me ha parecido muy guay porque está muy bien traducida, viene muy comentada y tal. Y no sé qué decir de esta historia que realmente ya nadie sepa. No me parece esto hacer spoiler porque es una historia súper clásica, pero nuestra historia está ambientada en la ópera de París. Al principio del libro cambia la regencia de la ópera, entran dos directores nuevos y se encuentran pues con que hay un fantasma que les está diciendo que le tienen que reservar el palco número 50 todas las semanas, que le tienen que dejar ahí unas pastas, que le mandan cartas. Y sobre todo que le exige que quiten a la actriz protagonista que está protagonizando Fausto en ese momento, no es actriz, no sé cómo se dice cuando alguien protagoniza una ópera, y que pongan a Christine, que es alguien con muy poca experiencia laboral. Y seguimos un poco la perspectiva de Christine y cómo va conociendo este fantasma, si es real, si no es real. Seguimos también a Raúl, que es el prometido de Christine, cómo está viendo toda esta historia desde fuera, y que a mí la verdad que la primera parte me fascinó muchísimo. También me das un libro gótico y me cautiva. Es verdad que es una historia que a mí me llamaba muchísimo la atención desde que era pequeña, sobre todo las escenas en el lago debajo de la ópera con la barca pasando a la casa del fantasma. Esa imagen, no sé por qué, me obsesionaba muchísimo de pequeña y ya ha sido como, bueno, ya está desbloqueado, cómo es esto en la realidad. Me gustó muchísimo cómo está planteado el libro, que yo esto no lo sabía, la forma en la que te cuenta esto el autor realmente como si fuese unos hechos reales, algo que ha pasado realmente, haciendo referencia a noticias del periódico, a las cartas que les llegan a estas personas, a capítulos contados desde el punto de vista de X personaje porque ese personaje te lo ha contado así. Es una cosa que me llama muchísimo la atención y me ha gustado mucho cómo ha mezclado toda esta trama de folletín amoroso que tanto se llevaba en la época con una ambientación un poco más oscura, con el cliché de la Bella y la Bestia,
Me ha parecido muy guay, no conocía, por ejemplo, toda la trama del fantasma de la ópera siendo extranjero y tal, o sea que hay cosas como que te sabes la trama básica un poco sí, pues por cultura popular, pero que aún así había muchas cosas de la obra que desconocía. Sí es cierto que este libro tiene una cosa que a mí no me gusta nada, que hacen muchos clásicos, y es poner un prólogo explicando la obra, que te lo lees cuando no te has leído la obra y no te enteras de absolutamente nada. Yo en este caso recomiendo leer el prólogo una vez ya te has leído el libro. Vamos terminando con Soy una tonta por quererte. Este subí una reseña en Instagram, es un libro de relatos de Camila Sosa Villada, que ya sabéis que a mí Las malas me encantó. Y mirad que yo no soy nada de leer libros de relatos, ya lo sabéis, pero este no sé qué tiene, que a mí me ha encantado. Ya os digo que son 10 relatos y a mí, excepto los 2 últimos que me han parecido un poco sueño febril, los otros 8 me han encantado. Son todas historias de gente que da amor y no lo recibe, o historias de personajes que quieren ser queridos. Tiene muchísima representación travesti, como siempre, representación del mundo de la prostitución. Todos son personajes súper icónicos y son historias que, aunque compartan todos este mundillo, me han parecido muy diferentes entre sí y a mí en mi caso no se me han hecho nada repetitivo. Por ejemplo, mis favoritos han sido los de un matrimonio que está haciendo una peregrinación para rezar por su hija, el de una prostituta que va a una casa de ricos y acaba apaleada, y sobre todo el que da nombre al libro de relatos me ha parecido la verdad que el mejor y también es el más largo. Es un libro que también juega mucho con lo escatológico, que ya con ese ya he dicho que me gana, que tiene muchísimo este ambiente, yo os digo, de prostitución y travestismo, y que una cosa que pasa con Camila Sosa Villada es que se nota muchísimo por cómo estás leyendo esto, que es un ambiente que ella desgraciadamente ha tenido que vivir, el ambiente este de tan pobreza, de sororidad, de ayudarse las unas a las otras, de tener que luchar todos los días por sobrevivir, salir adelante, y empatizas muchísimo con todos los relatos. Me parece muy guay también cómo en todo sabe hacer una historia tan completa que sientes que te estás metiendo un poco en una novela. Y ya os digo que se me hizo súper fresquito, me recordó mucho también, me pareció un poco más oscuro que Las malas, algunos relatos me daban vibes de Mariana Enríquez, lo cual siempre es bien, y estoy deseando leer el nuevo que han sacado hace muy poquito. Y ya este sí que sí es el último, y además os hablé en el libro de libros en el vídeo de libros feministas sobre él, así que no me voy a meter mucho con él, pero es que mirad que subrayado está este libro, no podía no meterlo porque es un 5 de 5, La mujer helada de Anier no esperaba yo conectar tanto con esta autora, sobre todo porque ya le había dado algún intento previo que no había salido bien. Este es un libro de autoficción, como todos los que escribe ella, en el que ya os dije que tenemos por aquí una contraportada que no cuenta realmente más que la segunda mitad del libro, y que voy a deciros de qué va en este caso porque tampoco me parece spoiler, porque este libro apenas tiene trama, la trama no es nada sorprendente, no es nada que enganche, y que lo que interesa es la reflexión que hace de su propia vida y de los acontecimientos que te está contando. Empieza este libro desde el punto de vista del privilegio que tuvo ella, naciendo en una familia más avanzada de la época, donde sus padres se repartían las labores de casa porque su madre tenía una tienda de ultramarinos al que le dedicaba la mayor parte de su vida. Y cómo ella admira a todas las mujeres de su familia que han sido tan trabajadoras, también a su padre por saber asumir ese rol tan adelantado a su época. Y después, un poco cuando llega al instituto, cómo se siente al darse cuenta de que su familia es diferente en ese sentido, de cómo no consigue entender el resto de familias de sus amigas, cómo le marca esto en sus relaciones con los chicos, y posteriormente su matrimonio y cómo se da cuenta de que realmente ha llegado a convertirse en el tipo de mujer que ella juró nunca ser. Por esto es lo que da nombre al libro y lo que cuenta la contraportada, cómo llega a un momento vital en el que ella realmente se ha convertido en una mujer más de la época, esclava de la familia, esclava de la maternidad, no ha conseguido realizarse, y a partir de esto pues hace un poco de reflexión sobre diferentes temas. Me parece un libro súper completo que no se quedaba ahí, sino que habla también de muchos otros temas, habla de religión, de la relación con su madre, de la primera menstruación, muchísimos temas que van entremezclando. Sobre todo también me interesó mucho cuando hablaba del tema de la carga mental dentro de la maternidad, y que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo que esto sea un premio Nobel. O sea, sí que es cierto que a mí ha habido muchas frases que me han gustado mucho, pero por lo general me ha parecido un poco desordenado, me ha parecido que escribe bien porque es una prosa muy accesible. Pero es cierto que esto no casa mucho con lo que suelen ser los noveles, que suelen ser libros con una narrativa, con una pluma a la que te cuesta acceder, a la que tienes que ir leyendo con calma para ir digiriendo, que luego es cierto que te aporta mucho más. Pero
Oye, ole por ella, pero a mí me ha sorprendido muchísimo. Y nada, estas eran las 7 lecturas. Dejadme por aquí por comentarios cuál ha sido vuestra mejor lectura del año para poder cotillearla y nos vemos la semana que viene y os mando un besito muy grande. Adiós.